ohmios sería 14 ohmios. Cuando reduje este nodo solo a 1, ahí en ese momento también nos hubiéramos podido dar cuenta que estas dos resistencias, esta equivalente que hallemos aquí de 14 ohmios, está en paralela con esta de 14 ohmios. ¿Por qué? Porque estos dos están compartiendo los mismos nodos. Así como se ve en el diagrama, cuando dos resistencias o dos elementos comparten los dos mismos nodos, es porque están en paralelo. Entonces podemos aplicar la fórmula para reducirlo. Aquí es difícil verlo, yo sé, pero todo esto solo es un nodo. Y todo esto también solo es un nodo, porque no hay elementos entre ellos y solo son cables conectados. Entonces aquí podríamos dibujar un puntico, pero este puntico es este mismo nodo, teóricamente. Este puntico de acá es este mismo punto de acá, es este mismo punto de acá y todo esto solo es un nodo. Entonces 10 más 4 en paralelo con 14. Entonces sería otra vez dos resistencias del mismo valor. Oye, pues claramente o no, fácilmente podemos deducir que queda 7 ohmios. Entonces, ya dibujando el circuito más reducido, y pues ya como no es tan largo puedo dibujarlo. Entonces podríamos decir que aquí tenemos una resistencia. Estas dos en paralelo nos dieron en este nodo de la fuente, nos dio una resistencia de 14 ohmios, ¿cierto? Perdón, de 7 ohmios, porque era el paralelo de las dos de 14, entonces daba la mitad. 7 ohmios. En paralelo a la fuente, porque comparten los dos nodos, 10 ohmios. Y abajo tenemos una resistencia de 4 ohmios, que aquí yo no la escribí. Una resistencia de 4 ohmios. Y aquí tenemos una resistencia de 8 ohmios con una de 7.5 ohmios, ¿cierto? Que fue la que llamamos aquí en paralelo a estas de 15 y la equivalente de aquí sumada a estos 10. Entonces tendríamos este circuito que ya obviamente es un poco más fácil de interpretar y de leer. La idea aquí entonces no es solo reducir solo porque sí, sino que nosotros necesitamos hallar las tensiones en cada resistencia. Lo que tenemos que hacer es hallar las tensiones en cada nodo del circuito. Con las tensiones en cada nodo del circuito solo tenemos que hacer la resta de las tensiones que hallemos. O sea, digamos, si yo quiero hallar la tensión que caiga en esta resistencia de 14 ohmios, solo tengo que hacer esta menos esta o esta menos esta. Ya pues cuando hallemos los valores sabremos cuál es menos cuál, porque pues es la más grande. Digamos si este dice 12 ohmios, porque pues como está conectado, 12 voltios, perdón. Como está conectado a la fuente, yo ya sé que este no es de 12 voltios. Bueno, hay una cosa que a mí me faltó discutir, y es que aquí tenemos que poner una referencia. Generalmente siempre se pone en el negativo de la fuente, o bueno, cerca de la fuente siempre se pone, porque es como si fuéramos a poner un multímetro ahí, entonces necesitamos que esté ahí una referencia para medir la tensión. Entonces tenemos 12 voltios acá, porque aquí como este es el mismo nodo, entonces es como si esta tensión, este potencial estuviera aquí también. Aquí es como si hubiera un potencial de 0 voltios y aquí uno de 12. Entonces lo que queremos hacer es hallar el voltaje en cada uno de los nodos, para al final decir este menos este es la resistencia, es el voltaje, la tensión, perdón, que cae sobre esta resistencia. En ese orden de ideas, pues lo importante ahora es hallar entonces la tensión en este nodo, porque este ya lo conocemos 12, como todo esto solo es un nodo, aquí también caen 12. Y lo importante es hallar la tensión en este nodo, que pues va a ser la tensión para bastantes ramas, bastantes resistencias, y nos va a simplificar mucho el cálculo. Y la tensión en este nodo, entonces los voy a llamar B1 y B2. Al reducir el circuito nos tenemos que, o bueno, si desde el principio dijimos que queríamos hallar la tensión en este punto, pues tenemos que tener cuidado de que cuando reduzcamos el circuito, pues el nodo no desaparezca. En este caso, pues yo siempre lo he dejado quieto, igual que este de abajo. Entonces, esta tensión que yo hay aquí va a ser la misma acá, porque yo ese nodo no lo he movido.
Los otros ya desaparecieron, así que pues no puedo hallar la tensión con este circuito, no puedo hallar la tensión en estos nodos. En este punto entonces lo único que tendríamos que hacer es el paralelo de estas dos resistencias, que aquí sí es un poco más complejo, así que toca aplicar la fórmula, que sería 8 ohmios por 7.5 ohmios sobre la suma de los dos, o sea 8 ohmios más 7.5 ohmios. Eso nos da aproximadamente 3.87 ohmios. Y esa sería la resistencia equivalente que tendríamos entre estos dos puntos. Entonces tendríamos solo tres resistencias, 7 ohmios, 4 ohmios y 3.87 ohmios. Una vez con este circuito un poco mucho más simple que con el que comenzamos, lo único que hay que hacer es algo lo que llamamos un divisor de tensión. Y es que para hallar la tensión en las resistencias, lo único que tenemos que hacer eh, es primero que todo esta fuente que está aquí en paralelo a esta resistencia hace que aquí hayan 12 voltios. Bueno, aquí me falta dibujar la tierra. Aquí hayan 12 voltios y aquí 0 voltios. Entonces esta resistencia, como está en paralelo a la fuente, tiene el mismo valor. O sea, la tensión sobre esta resistencia es de 12 voltios. Esa ya es ya podríamos haber hallado uno de los valores de la tabla. Entonces, como tenemos 10 voltios aquí, lo único que tenemos que hacer es ignorar esta resistencia, porque ya sabemos que tiene 12 voltios y es como si la fuente estuviera parada aquí en paralelo. Entonces aquí estaría la fuente. Y el divisor de tensión consiste en coger, para hallar el voltaje, digamos, en la resistencia de 8 ohmios, lo único que hay que hacer es multiplicar la fuente, o bueno, el potencial, la tensión que esté aquí en paralelo a estos elementos, o sea, en este caso 12 voltios, por 8 ohmios, sobre la suma del resto de las resistencias. Aquí, como te dije, esta la ignoramos porque es como si la fuente estuviera acá, no hubiera una resistencia, sino la fuente directamente de 12 voltios. Como esto es un lazo cerrado, y aquí me equivoqué, porque es que nosotros ya hallamos una resistencia equivalente de 3.87 ohmios, por lo tanto aquí no va 8 ohmios, sino 3.87 ohmios. Y en el denominador pues iría la suma de todas las resistencias, ignorando la de 10 ohmios. Entonces sería 3.87 ohmios más 7 ohmios más 4 ohmios. Te digo una vez más, el divisor de tensión consiste en que tenemos solo un lazo cerrado. O sea, para hacer un divisor de tensión tenemos que tener un circuito muy simple. Generalmente cuando nos lo explican solo con dos resistencias. Entonces tenemos una fuente acá, una resistencia 1 acá y una resistencia 2 acá. El divisor de tensión consiste en un circuito muy simple de lazo cerrado porque por aquí pasa la misma corriente. Si tuviéramos más ramos por acá no podríamos aplicar esta fórmula o esta ecuación. Entonces, el divisor de tensión consiste en el voltaje que hay acá, que sería el voltaje poniendo una tierra acá. Como te digo, eso siempre hay que poner una referencia. Y uno generalmente la pone en la fuente. Digamos que aquí hay una tensión B2. Entonces, para hallar B2 sería B por R2, que es donde queremos calcular la tensión, sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, a esto es a lo que quería llegar yo reduciendo todo este circuito. La tensión con un circuito muy simple, como esto está en paralelo, pues aquí habría una resistencia, si así hubiera una resistencia aquí, digamos R3, yo podría aplicar la misma fórmula porque esta tensión sigue viéndose reflejada en estos dos puntos. Entonces como si R3 no estuviera, y si estuviera
las demás resistencias, que son las que van a dividirme el voltaje. Entonces, aplicando esta lógica, pues yo te decía que aquí son 12 voltios por la resistencia equivalente, que es donde queremos hallar la tensión, que sería la tensión aquí y aquí. Sería entonces 12 voltios por 3.87 ohmios sobre la suma de todas las resistencias que quedan, ignorando esta, porque aquí ya sabemos que aquí hay 12 voltios, entonces cuando yo haga este lazo cerrado no va a afectar. Este sería uno de los voltios.